Buen día de nuevo. Espero se encuentren muy bien. Así ya no tenemos luna en las mañanas. Primero Dios ya el Shabbat, este mes cae Shabbat, tenemos Rosh Chodesh, entonces ya cambio de mes y luna, noches más oscuras de alguna manera. Y pues bueno, hoy como los jueves, primero Dios, con ganas de ver una nueva canción. Y hay una parte interesante en todas las fiestas, o en algo como que se nos graba en las memorias, pero como que cada fiesta tiene su canción, ¿no? Que nada más, si se, si se pone una canción, por ejemplo, Manish Tanala y las de o Abadi Maíno, inmediatamente todo tu ser se regresa o se mete en el concepto de Pesaj, o a lo mejor algún rezo, no sé, en la hora de Neilá, como lo cantan los Sefaradim, no, ora, lila. O sea, nomás empieza la canción y como que inmediatamente te vas a ese momento solemne conectas con Kippur y así cada una de las fiestas. Se podría hablar casi casi de cada una, unas menos que otras, pero en todas tiene su festejo. Y Hanukkah eh, tiene esta canción, al menos que siempre se canta en donde yo hago Hanukkah, la de Maoz Tzur, ¿no? Mao Tzur Yeshuatim. Y no sé, es algo que siempre terminamos de prender las velas, cantamos Anero Talalu, decimos un par de Teilim o decimos algunas palabras y empezamos a cantar esa canción. Y a nivel personal nunca le había puesto atención al significado, como que era una canción que ahí estaba siempre sonando en Hanukkah. En mi casa incluso ya, o sea, no solo en casa de mis papás, sino también en mi casa, como que era algo que siempre sonaba, pero no tenía una explicación de ella o ni siquiera sabía por qué lo hacíamos, solo me parecía muy linda. Entonces, un poco hoy la idea de la clase es estudiar o conocer al menos de una manera pues, simple, aunque sea la traducción y un poco explicación de lo que significa Mao Zedong y escucharla al final. Hoy también va a ser un poco más, como se diría, como más freestyle, o sea, o sea, la canción de Mao Zedong fue escrita en la época medieval, entonces realmente no, al menos no conozco como libros que la expliquen de alguna forma. Entonces, pues voy a ir dando la traducción, explicando la canción. No sé, creo que de ahí me ve, ¿no? Entonces dice así, la canción de Mao Zedong, o sea, yo siempre decía Mao Zedong, es Mao Zedong. Finalmente es un poema escrito en Alemania cuando estaban las cruzadas. Fue escrito en una época pues, donde había violencia, persecución, destrucción de las comunidades judías, como no sé si era la época de los pogroms exactamente, pero pues por ahí la estaban pasando, la verdad, el Yehudí le estaba pasando muy mal en esa época, o al menos el judío Ashkenazí estaba siendo perseguido en esos lugares y no hay como un título de quién escribió la canción, pero muchos de los poemas o de la liturgia hebrea, cuando el autor quiere poner su nombre, lo esconde en las primeras palabras o sea, en la primera letra de cada primer palabra de cada estrofa. Entonces en esta Mao Sur, por ejemplo, empieza con la Mem. Luego la Resh, el Pasuk, el siguiente versículo, luego con la Dalet. Entonces el autor firmó Mordejai, el que hizo esta canción se llama Mordejai, aunque no sabemos lo que Bien es. feo. ¿Qué? Ah, perdón, es que está en silencio. O sea, entonces Mordejai es el... Un segundo, voy a poner en silencio. Entonces Mordejai es el autor, sin saber realmente mucho más de él, más que lo escribió Mordejai. Entonces se puede decir que el Mao Sur se divide en dos partes. Una es toda la primera estrofa, que es la que cantamos normalmente, la que más sabemos, que empieza desde Mao Sur Yeshua y termina diciendo Hanukkah Tamizbeach. Esa es como toda la primera estrofa y esa es como si fuera una primera parte y después de eso las siguientes cuatro estrofas hablan cada uno de los exilios que hemos vivido. El exilio de Egipto, el exilio de Babel, el exilio de los griegos y el exilio, este último, el exilio de los romanos o de Occidente. Termina bajo una nota de esperanza de regreso. Entonces nomás voy a empezar a traducir el primer versículo y dice, Mao Tsur Yeshuati, roca poderosa de mi salvación. Y a ti es digno alabarte. Eh, Restablece la casa de mi oración y ahí ofreceremos sacrificios de gratitud.
cuando prepares la derrota del enemigo que ladra contra nosotros. Entonces concluiré con canto y salmo la dedicación del altar. Entonces, aparentemente es una. O sea, entonces empieza otra vez. Roca poderosa de mi salvación, a ti es digno alabarte, restablece la casa de mi oración, hay ofrecer un sacrificio de gratitud. Cuando prepares la derrota del enemigo, que ladra contra nosotros, entonces y hasta ese momento concluiré con canto y salmo la inauguración, Hanukkah Mizbeach, la inauguración, perdón, del altar. Este, y luego viene, como les decía, como después de esa primera estrofa viene cómo fue el exilio de Egipto, ¿no? Mi alma se sació de desgracias cuando me esclavizaron, pero Dios me sacó y sacó a su pueblo de Egipto. Luego me llevó a Babilonia y también ahí llegó la redención, nos salvó de Amán y etcétera. Luego viene el imperio griego, cómo los griegos se reunieron contra nosotros en los tiempos de los Hashmonaim. Rompieron las cosas, profanaron los aceites, pero igual, hubo un frasco y brotó un milagro. Al final pedimos en esta quinta estrofa que llegue la redención. Entonces, sin duda alguna, Mao Tzu es este poema que habla de algo que vivimos y percibimos durante toda la historia que regresa cada rato, ¿no? Vuelve a haber obscuridad, se levanta contra nosotros, pero la luz de nosotros, sí, la luz del pueblo judío es increíble, pero volvemos a aprenderla, ¿no? Entonces, interesante que esta canción nos recuerda cómo cada uno de estos exilios volvemos a caer y Dios nos vuelve a sacar. Volvemos a caer y Dios nos vuelve a sacar. Y parece ser que es el patrón constante de la historia, ¿no? O sea, solo hace falta verlo. Siempre nos quieren destruir, siempre Dios nos termina por salvar. La traducción de la primera parte es Mao Tsur Yeshuati, roca poderosa de mi salvación. Entonces, primero entender el concepto de esto de que es roca poderosa, ¿no? Aquí nos referimos a Dios como roca, no como un refugio momentáneo, no como como un consuelo de alguna manera, sino nos está diciendo siempre que nos tropezamos, siempre que caemos en la oscuridad, la idea que dice acá es Dios como roca, no como el que me rescata, pero sí el que me sostiene. Entonces, el principio de la canción es una experiencia que seguramente todos han probado en algún momento, pero de repente nos limitamos en utilizar este concepto, nos limitamos de repente en profundizar, no profundizar, simplemente en activar este concepto, en tener a Dios como roca, no esperando la salvación, no el pedido a Dios como sálvame, 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 dame, 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 sino recordando que es esta roca, siempre es esa roca firme, no se mueve y nos sostiene, siempre nos sostiene. El concepto de la roca, como diría en palabras de Rapsax, o sea, toda la idea del judaísmo no significa que no vamos a caer, la emuná no significa que no vamos a caer, pero son dos cosas. Una promete que no vamos a caer sin sentido. Dios es el que va manejando la historia. Pero además, siempre tienes la posibilidad de experimentar ese dolor y esa oscuridad sosteniéndote de esa roca. Entonces, el principio de ver a Dios como roca realmente viene desde el Teilim, pero sí, percibir a Dios como roca, este lugar firme donde nos podemos agarrar. Luego decimos, lejana el Shabeach, a ti es digno alabarte. ¿Qué significa que tú eres digno de alabanza independientemente del resultado, en el periodo en el que te encuentres, siempre reconocemos que Dios es digno, incluso antes del resultado, Dios es digno de alabanza. No como una emoción nada más de que, ya me salvaron y voy a alabar, sino reconocer que, ya que reconozco que es esa roca firme, siempre está ahí. Tener un lugar, no un refugio nada más, pero tener un lugar que cuando quieras acceder te puedes sostener de ahí. Ese ha sido Dios durante toda la historia, en todos los exilios, y sigue siendo el mismo Dios que está disponible en estos momentos. Entonces, muchas veces cuando caemos en lugares oscuros, es eso. Te agarras de la roca, reconociendo que la alabanza viene incluso antes del éxito, ¿no? O sea, la gratitud, la alabanza viene incluso antes de que se revele el éxito. Tikkun Beit Tefilati, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? O sea, después de que ya no lo nombramos siempre Dios, Dios como roca, Dios es digno de alabanza, ¿qué le pedimos? Un pedido muy simple le pedimos. Restablece Tikkun Beit Tefilati. Restablece la casa de mi oración.
pues no le estamos pidiendo otra vez ni la salvación, ni la riqueza, ni la venganza todavía. No estamos pidiendo eso. Incluso en este momento de oscuridad, simplemente lo único que estamos pidiendo es un espacio para hablar con Dios. Que restablezca esa casa, no solo a nivel externo, no solo el edificio, que claramente sí se refiere al edificio, es el lugar de oración, pero también interno. Restablecer una casa, un lugar para regresar a hablar con Dios. Y el que ha experimentado la plática con Dios, que seguramente en algún momento todos en la vida lo hemos hecho, te vas a dar cuenta que a través de esa experiencia de hablar con Él es donde reconoces que que es tu roca, que es con el que puedes hablar, y es tu brújula también. En los lugares y los momentos oscuros, o todo el tiempo es el pedido no sé si el más profundo, pero uno de los pedidos más profundos que tenemos internos, estos anhelos internos, es, quiero poder hablar contigo, hablar desde un lugar. Sí, de plática, y en ese momento se revela como roca también. Cuando todo se rompe, cuando hay oscuridad, lo primero que necesitamos no es la fuerza, sino una dirección. Y esa brújula interna muchas veces se encuentra nada más platicando y hablando con él. Y obviamente cuando pedimos la clase de la casa de la oración, viene y dice, Besham Todanes Dabeach. Y ahí ofreceremos sacrificios de agradecimiento, de gratitud. Después de que uno empieza a conversar con él, de que ya que se restablece nuestra casa de oración, esa misma casa de oración no solo se convierte en un lugar de habla y de plática, sino buscamos el sacrificio de gratitud. Dentro de la experiencia de hablar con Dios, se vive con la minada, con la firmeza, con la roca que Él es. La experiencia de la plática es muy hermosa, pero además de todo, después de platicar con él, casi siempre, no quiero decir siempre, pero casi siempre, después de entrar en esta conversación con tu creador, normalmente después de que limpies un poco los pensamientos, limpies un poco las primeras cosas, se revela una gratitud importante. Y ese es el concepto del sacrificio de gratitud. Dice la Torah que todos los cantos se van a perder, menos el Mizmor Toda, menos el canto del, creo que es el número 100, si el número 100 que decimos, Mizmor Toda. El canto de agradecimiento se va a sostener. Los sacrificios no van a haber, pero el sacrificio de agradecimiento siempre se va a sostener ahí. Entonces es muy rico poder hablar con Dios y después de eso darte cuenta que no hay miedo, no hay culpa en el momento de estar hablando con Él, no estás haciendo un sacrificio por peso, sino es ahí cuando restablezcas la casa de la oración, lo que vamos a sacrificar a Él, lo que vamos a hablar ahí, el sacrificio está relacionado con tefilá, va a ser solo agradecimiento. Ay, ok, entonces después se establece mi casa de oración y ahí ofreceré sacrificios, pero ¿hasta qué momento? Aquí se ve muy claro lo que estaba buscando el autor. Let ahid matbeach, mitzara manbeach. Cuando prepares la derrota del enemigo que ladra. Entonces, no es de que estamos buscando una venganza inmediata, pero sí reconocemos que todo este dolor, todo este sufrimiento, quién sabe cuánto, en verdad, cuánto sufrimiento ha habido, ¿no? O sea, nosotros tenemos alguna relación con ciertos eventos de esta época, pero imagínense históricamente lo que ha sido la persecución del Yehudí, la búsqueda de anular al Yehudí, la búsqueda de, sí, el dolor por el que ha pasado tantas y tantas gentes en estos exilios tan oscuros de repente. Entonces aquí le pedimos al final a Dios, dice, por favor restablece nuestra casa de oración, queremos hablar contigo, sacrificaremos agradecimiento, pero ¿cuándo? ¿Hasta qué momento parece ser que va a ser ese momento final? Imagínense este también autor que lo está haciendo en las cruzadas, cuando prepares la derrota del enemigo que ladra. O sea, como que sí queremos ver, o sea, cuando hay sufrimiento sí queremos ver la derrota del enemigo. O sea, no puede haber alegría completa cuando los que nos están cuando el que busca nuestra destrucción está como hasta arriba, ¿no? Entonces sí le pedimos a Dios, libéranos, no estamos pidiendo que los aniquile, no estamos diciendo, pero sí que busquemos esa derrota. Que esto que nosotros vemos y sentimos que el pueblo, que el Yehudí ya, vivir en paz en nuestra tierra, eso es lo que queremos básicamente. Hasta ese momento se puede establecer la casa de la oración donde sacrificaremos alegría, ¿no? Y del enemigo que ladra, creo que es una traducción, no sé si todas se traducen así porque yo no lo había visto, pero ese es el enemigo que ladra, intimida, amenaza, etcétera. Está constantemente buscando asustarnos, ya quítanos eso. Queremos estar, como dice el Atikva, ¿no? O sea, queremos estar tranquilos, queremos estar en paz,
en nuestra tierra. Es lo que queremos, es lo que buscamos. Servirte desde ahí en agradecimiento. Y por eso concluye diciendo, después de que suceda eso, después de que se establece la casa de la oración, después de que veamos el enemigo caer, hace Gmor, Beshir Mizmor, Hanukata Mizbeach. Entonces ahí concluiré con canto y Mizmor y Zemer y canción o con salmos y cantos. Es muy rico saber eso, que la respuesta final, después de que pase todo esto, o sea, suena muy simple, pero todo lo que puede suceder para la caída del enemigo, para el despertar de Israel, para la conclusión de estar en paz en una casa de oración, de hablar con Dios, y la conclusión de todo esto no es a través de nada más que de canto, ¿no? Me encanta esa idea, que cuál es dónde expresamos, no sé si es nuestra alegría nomás, pero en qué momento podemos expresar esa sensación de, como, oh, ya. Se liberó, sentí ese peso que se quita encima, ese peso de repente histórico. Estamos de repente cargando. Cuando se libere eso, reconocemos que lo que va a suceder, o al menos en la canción se reconoce. No, entonces ahí concluiré con canto y canción. No con venganza, no con odio, no con un triunfo nacional o político, sino mi conclusión final, ¿cuál va a ser? Canto, canto y júbilo, ¿no? De alguna forma. Finalmente la canción es la señal de que el alma todavía no fue destruida, que es un poco el mensaje de Hanukkah, ¿no? A pesar, en estos momentos más oscuros, en estos fríos y invierno, las noches oscuras, en esta persecución, lo que sea, al final reconocemos que un poquito de luz puede quitar mucha oscuridad y así lo seguimos haciendo. Y el canto, esa es una de las respuestas, ¿no? Cuando el pueblo seguimos cantando, o el Shira Maalot, cuando decía, no, que todo fue Ainu que Holmim, todo fue como si estuviéramos soñando. Az Yemal ese Pi, no sé, Ulshonen o Rina, bueno, ahí habla de la alegría que se va a llenar en nuestra boca, perdón. Pero Asek Mor, Bashir Mismor, para mí es una conclusión hermosa para la canción. Entonces, en ese momento, voy a cantar, ¿no? Como señal de que mi alma todavía no fue destruida también. A pesar de tanta oscuridad, mi alma sigue aquí, puedo seguir cantando. Hanukkah Mizbeach. Y en ese momento se reinaugurará el Mizbeach, ¿no? La dedicación del altar o la reinauguración del altar. Entonces, el altar como lo que consideramos sagrado, ¿no? Como este espacio sagrado dentro del Beit HaMikdash, el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a volver a renovar, vamos a volver a reinaugurar este altar, reconociendo que a pesar de la oscuridad, no todo es corrompido. Sigue la luz brillando en nosotros, sigue la luz de la emuná brillando dentro de nosotros, sigue la luz de la Torá, al menos prendiendo unas velitas. Pero pues aquí estamos y aquí seguiremos. Esa es la realidad. Aquí estamos y aquí seguiremos. Entonces, nomás como, pues sí, como paso por la canción, reconocemos a Dios como esta roca firme donde nos sostenemos, sabemos que siempre está. Y pasamos por estos periodos de obscuridad, siempre salimos. Sí queremos ver la derrota del enemigo, queremos primero una casa donde hablar con Dios, queremos ver esa derrota del enemigo, donde haya este momento a través de paz general para poder concluir y poder celebrar con canción dentro del altar. Entonces, pues desde ahí comparto esta canción de Mao Tzur, espero la disfruten, es una versión ahí que, como, bueno, que la disfruten. En pantalla. Up. Mm. מהות ישועתי, לך נאה לשבח, תיקום בתפילתי, ושם תודה מזבח, ותכין מטבח מטעם נבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת
זה כמו בשיר מזמור חנוכת המזבח לך נאה לשבח תכין מטבע מצר המטבע זה כמו בשיר מזמור חנוכת המזבח זה כמו בשיר מזמור חנוכת המזבח Bueno, que sean muy bendecidos todos, Chag Sameach, y Bezrat Hashem nos vemos mañana para seguir con la perashá. Bonito día. Es increíble, como dices tú, que escuchamos esta canción desde niños y nunca nos habíamos detenido. Sí, sí, la verdad sí, a mí también me sorprendió, o sea, tenía algo que significaba, pero nomás la canté durante muchos, muchos años. Sí, la Bueno, seguimos bien. cantando. Así La es, conciencia otra vez, ¿no? sí, la Pero que verdad hemos sido tan perseguidos y que se repite la historia. Eso es como que también da tranquilidad, es parte de la historia. sí, bueno, no, pero la idea de la tranquilidad es que sí pedimos que ya concluya eso, sí queremos que ya, Bezrat Hashem, gracias a Dios, tenemos Eretz Israel, poco a poco está regresando y poco a poco se ve que la historia está llegando a esta conclusión de terminar en canto. Bueno, así siento yo, Ojalá. Ya. primero Dios. Amén. Gracias. Bonito día. Bonito día. Gracias, señor Sion. Gracias, gracias.